Dios mío, Jesús. Qué mal rollo. Increíble este barco aquí de madera. Y aquí hacían las comidas, los desayunos. Un cochito también. Una herramienta de trabajo en el campo. Pero como que se rompió y la volvieron a pegar con cinta. El juego de tacitas de café y de té. Al igual que por aquí. Que quedó todo, ¿sabes? Típica casa de campo donde se quedó todo. Este horno por aquí. Y allí se replica el mismo. Y habían dos vitrocerámicas, una allí y otra aquí. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada totalmente intacta. Creemos que esta quedó abandonada sobre el año 2017 o 2018 y una cosa que nos llamó mucho la atención es que creemos que al lugar entraron personas buscando objetos de valor. Y recomiendo ver el vídeo completo para que no se pierdan ningún detalle. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y obviamente también vamos a intentar entre todos superar esos 8000 likes, muchísimas gracias por el apoyo y comenzamos con la exploración de la casa abandonada intacta. Allá que vamos. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Coño, qué puto susto, tú. Qué susto me acabo de dar. Mira esto, ¿ves? Sí. Mucho susto. Se lo puso alguien apostado y que ha entrado aquí. Y se ve a simple vista que aquí el paso del tiempo ha hecho las suyas y me lleva un gran susto. Es que eso lo puso alguien de traición, ¿eh? Está abierta, Jesús. Mira el comedor. Ven conmigo, Jesús. Hay un palomar y todo, sí. Esto está abandonado. Dios mío, Jesús. Qué mal rollo. ¿Sabes lo que no me gusta mucho? El suelo. Esta casa llevará abandonada mucho tiempo. Huele a humedad. ¿Lo huele? Huele a mueble antiguo. Y esto se ha convertido en palomar. El suelo está lleno de excremento de paloma. Mira esta muñeca aquí. Muñeca de porcelana. Los bolsos ahí en el sillón. Esta casa puede ser de los años 80. Y hay una... No te creo. Hay una alfombrilla de suelo de piel original. Lo vi. Hay cuadros. Hay un barco ahí de madera. Le gustaban los barcos a esta familia. Y otro al fondo de porcelana. Pero yo creo que es jugármela. Porque yo no sé cómo está este suelo. Y se puede venir... No, es que mira, cruje. No puedo pisar, chicos. Tengo que grabar desde aquí. Pero se ve el comedor entero. Una mesa súper bonita con sus sillas. Y eso sí, mira las vistas que tenían aquí, Jesús. Parece un restaurante. Es que parece un restaurante. Comentar aquí debajo, pero me parece increíble. Y el techo como se ha conservado también. La pena es esa, que no quiero pisar nada porque el suelo está bombeadísimo. Yo creo que hay otra planta abajo. Y me puedo venir para abajo con todo. Después están las sillas de mimbre. Bueno, los sillones de mimbre. Después tenían ahí su chimenea. Lo vi. En la pared. Y antes de irme de esta sala, chicos, aquí arriba también queda un jarrón súper bonito de flores. Al igual que por ahí hay jarrones. Les gustaban los jarrones. Otro cuadro súper bonito por aquí. Pero ya digo, estoy pisando un suelo que no está muy bien, no muy estable. Mira, hay un oso de... Un oso peluche, no, es un mono. Hay un monito ahí en el suelo. Un chimpancé. Y eso al fondo era como una caja de herramientas antigua de madera, sí. Pero no me gusta nada estar aquí dentro por el suelo, básicamente, chicos. Increíble este barco aquí de madera. Y este era un perchero. Brutal, la verdad. Pero no me gusta nada el suelo aquí. Está súper bombeado. No sé si dejarlo un poco cerrado, es que estaba así. Me lo dejo así, tal cual, mejor. Sí, lo voy a dejar así mejor. Aquí en el patio tenía un cochito también. De hojalata, súper bonito. Como un carruaje.
Y todo esto es un banco. Y aquí se sentaban, ¿no? Fíjate, ¿ves? Tenían una gran terraza para hacer comidas en familia, ¿no? La mesa también allí. Y ahora vamos a entrar a esta zona de aquí que creo que es una cocina. Por ahí continúa la casa, pero esta sí la estoy viendo cerrada. Sí, esta tiene un bombín y está bien cerrada. Como que alguien ha intentado abrir. ¿Ven esto? Que está así. Mira, es que está partido. Cerrada. Cosa más rara, ¿eh? Hostia. Una herramienta de trabajo en el campo. Pero como que se rompió y la volvieron a pegar con cinta. Qué cosa más rara, ¿eh? Está la luz pinchada. Y cortada. Sí, la luz no va a ningún lado, se queda en el techo colgando. No sé, súper rara. La sensación que tenemos, chicos, es como que vive gente y a la vez no. Porque está todo abierto, pero está todo. Es decir, alguien abrió todos los armarios. ¿Ves todos los armarios? Están todos abiertos, pero mira el microondas como está de podrido y la cafetera. ¿Entiendes? Están amarillentas. Mira, pasta. ¿Vamos a ver la fecha? 2019, Jesús. Esto está abandonado. Y para que la pasta caduque. Sí. Esto está abandonado desde el 19. Aquí dos tronos, por así decirlo, ¿no? Porque está hecho a mano, parece, tallado, la madera. Estos tronos están increíbles. Después aquí también hay para el agua. Aquí se metía el agua. Esto era para pesar, una pesa. El juego de tacitas de café y de té. Al igual que por aquí. Que quedó todo, ¿sabes? Típica casa de campo donde se quedó todo. Mira, para los huevos duros o sancochados. Toda la vajilla aquí. Sí, esto era el armario de donde poner las tacitas de té y de café. Buah, increíble, ¿eh? Tenía un montón de juegos. Para el vinagre, la sal, la pimienta, una hucha de barro. Ceniceros también, estos son ceniceros. Increíble, chicos. Y las sillas también, pasada, ¿eh? Qué barbaridad. Quiero leer vuestros comentarios aquí debajo. Yo creo que es que la casa está abandonada desde 2019, pero que también alguien ha venido a buscar algo, porque está todo abierto. No es normal, tío, ¿sabes? No es normal que todas las puertas estén abiertas. Es que todas están abiertas. Bueno, la nevera tiene sentido lo que dices tú, que te vas un tiempo y la dejas abierta para el tema de la humedad, pero el resto lo dejas así abierto. No sé, me parece muy raro. Quiero leer vuestros comentarios. Aquí quedaron legumbres, frutos secos. Mira la sal, el azúcar, té rojo y allí también. Orégano. Aquí está todo. Mira, para la harina, la sangría, más vajilla. Y los hornos son antiguos. ¿Y sabes qué es curioso? Que habían dos cocinas. Está este horno por aquí y allí se replica el mismo. Y habían dos vitrocerámicas, una allí y otra aquí. Qué raro, ¿no? Es como... Es una casa de bien de antes, ¿sabes? Sí, una casa de gente adinerada. Tener dos hornos, eso es ilógico. Y también tenían lavavajillas. Mira, todo lleno de cosas, lavavajillas. Queda toda la vajilla aquí dentro también. Es que esté todo abierto esto es raro. Y que esté todo a la vez también dentro. También me choca, como que alguien buscaba algo de valor. Mira ahí arriba las telarañas. Mira este candelabro aquí. También está partido. No sé, hay cosas que no cuadran mucho, pero hay un maletín aquí con código que abrieron. Lo forzaron. Está forzado. Mira, que ya está el butano aquí. Era de gas. La vitro y... Bueno, vitro no. La cocina y el horno. Pero ves el microondas y dices, vale, esto lleva tiempo abandonado porque está muy amarillento también. Del paso de los años. Mira, para los helados. Copas de helado. Aquí no hay nada. Hay caca de ratón aquí. Esto está lleno de caca de ratón, por ejemplo. Esto es una cafetera, no sé. Esto era para el pan. Mira, colacao. Voy a ver la fecha de caducidad. 2017, febrero de 2017, ahí está. O sea, esto lleva abandonado mucho tiempo porque para que el colacao te caduque es que lo compraste en 2015, ¿sabes? Porque te das una idea, ¿no?
Está todo abierto. Los moldes. Increíble. Y esto para cortar. Hay fiambre. O queso. O embutido, ¿sabes? Rarísimo, chicos. Quiero leer vuestros comentarios. La casualidad es que hemos dado con esta casa sin querer. Íbamos a ir a otra casa y hemos dado con ella. Y el susto que no me lo quita nadie, ¿eh? Nada más entrar a ver a esa persona ahí sentada. Madre mía. Un ajedrez, chicos. Buah. Para jugar en la terraza, claro. Aquí dejo a mi amigo que me pegó. Un lagarto. Que me pegó un susto antes. Es que esto lo puso alguien aquí a traición. Y tienen un nombre estas figuras. Creo que son cubanas. Me suena. Y todo esto de aquí es el jardín que no grabé antes. Pero claro, como estábamos mirando si podíamos entrar. Es que mira, este muro se está cayendo para atrás. Jesús, ¿lo ves? Entonces va a venir abajo. Esto está abandonado. Que se ve a simple vista. Solo ver la vegetación en la entrada. Aquí nadie cuida este lugar. Y claramente me encuentro algo navideño. Siempre ocurre en todas las casas abandonadas intactas. Me encuentro algo navideño y hoy toca Papá Noel. No sé cómo lo hago, pero la gente fiel al canal sabe que en toda casa intacta me encuentro muñequitos o árboles de Navidad. Mira esta silla aquí también partida, que es raro, ¿sabes? Ahí tenían el tanque de agua. Y aquí hacían las comidas, los desayunos. La casa está increíble, en verdad, piénsalo, vivir aquí. Esto es de piedra, ¿eh? Mira los dos vasos aquí que quedaron también. Que por quedar quedaron platos en la mesa, Jesús. Una olla, una bandeja para compartir la comida y los 3 platos. Cosas muy raras. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que aquí fuera está la lavadora. ¿Que por qué? No lo sé. Aquí una lavadora Beko. Asaderito diría de lavar. Entonces la parrillita, la carne, las chuletas, el cochinillo, el chorizo, de todo. Mira, Las papas, el pimiento, el rey, el peón y la reina. Podías sentarte en todos lados. Es una pasada. Y esto es un árbol frutal, creo. Lo que no está de temporada, parece. ¿Puede ser un aguacatero? No. No sé. ¿Qué árbol puede ser este, chicos? Esta hoja de qué árbol es. Pero seguro que habrán más frutales por aquí. Más árboles frutales. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Sigo pensando que a esta casa ha entrado alguien a buscar algo de valor. Es la sensación que nos llevamos tanto Jesús como yo y quiero leer todos vuestros comentarios. Y con respecto al pasado vídeo del canal, vamos a mandar un saludo a Belén Quintana, Marsali Osorto, Patricia Laneras, Rosa Oliva Bautista, Jesús Clemente Lourerio, Ana Vera, Belén Martínez y para Alessandra Oros y Sandra Jiménez. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y también, como siempre, dar las gracias a los miembros del canal que de forma voluntaria mes a mes apoyan mi canal. Si tú también quieres ser miembro, aquí debajo también tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. De corazón, muchísimas gracias a todos los miembros que salen en pantalla. Y también por último recuerdas mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Tienes todas mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Y poco más, gente, estaré al tanto en los comentarios a ver qué opinan al respecto. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!